Los lugares más inhóspitos son poseedores de las historias más increíbles, y es que todo lugar alejado de la urbanización y el bullicio de las grandes ciudades ofrece refugio a aquellos seres sobrenaturales. Conforme avanza el tiempo, cada vez quedan menos espacios verdes, salvajes o naturales, lo cual trae un conflicto para aquellos seres que buscan la oscuridad. Así pues, no es de extrañarse que estos seres sobrenaturales se aparezcan en las grandes ciudades hoy en día. Soy maestro de historia, actualmente retirado, y hoy deseo compartir un relato que viví durante los primeros años de mi carrera como docente, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, lugar que me apoyó en todo mi desarrollo profesional. No soy originario de Zacatecas, nací en un pueblo de Oaxaca, lugar donde no estábamos tan bien económicamente. Mi madre era viuda y éramos tres sus hijos en total. Ella consiguió trabajo como empleada doméstica de una familia adinerada en Guadalajara, lugar donde pude estudiar. Poco antes de terminar la carrera, cuando iba a realizar mi servicio social y prácticas profesionales, me ofrecieron realizarlas en la Universidad Autónoma de Zacatecas, lugar donde me pagarían y me asegurarían un empleo al concluir mi servicio. Conseguí alojamiento en una casona del centro, una casa bastante hermosa del tipo colonial, que llevaba la magia de toda la ciudad. Sinceramente, pese a que mi madre no quería que me alejara de ella y mis hermanos, yo me sentía soñado de poder realizarme y de vivir en una bella ciudad como lo es Zacatecas. Se me hizo costumbre pasear por las callejuelas durante mi tiempo libre. Me gustaba sobre todo pasar los fines de semana leyendo el periódico mientras tomaba un café en una de las plazas principales, una donde antes había una enorme fuente de agua. Cuando hacía esto, pensaba que lograba captar al mundo antes de que todos despertaran. Un día, llegué poco antes del amanecer y me encontré con algo con lo que mucho tiempo dudé si fue un sueño o realidad. Fue uno de esos días en los que el cansancio te hace perder la noción del tiempo. Según yo, desperté a las 5 de la madrugada, pero cuando llegué a la plaza, después de ver que no amanecía, saqué mi reloj del bolsillo de mi saco y colocándome debajo de una farola, pude comprobar que eran apenas las 3 de la madrugada. Riéndome de mi equivocación, me dispuse a regresar a mi habitación. Sin embargo, algo llamó mi atención. Cerca de mi lugar favorito de lectura, la fuente, un grito desgarrador se dejó oír. Me acerqué aterrado, al comprobar que el timbre de voz era de una mujer. Imaginando que el sonido era a causa de una dama siendo ultrajada, me dirigí de inmediato hacia ese lugar. Me encontré con dos tipos corpulentos, ahogando en las aguas de la fuente, a lo que entre sombras se veía era una mujer. En ese momento quise defenderla, pero siendo un joven escuálido y estúpido, además de nunca haberme enfrentado a golpes con nadie, fui derribado ante mi primer intento de acometida. Intenté zafarme y ponerme en pie inútilmente, pues uno de esos dos sujetos me lanzó un golpazo en la cabeza y después todo se me nubló. Lo último que recuerdo fue escuchar a esos hombres maldecir, después de escuchar el sonido de un enorme batir de alas y oír de la boca de esos sujetos: "Se nos escapó la bruja". Luego todo se me hizo negro. Me despertó el frío, pues los sujetos me habían dejado en pura ropa interior. Se habían robado mi saco, mi gabardina y hasta mi sombrero. Creo que si me hubiese quedado por más rato, tal vez hubiera muerto por hipotermia. Pero aparte del intenso frío, de repente sentí como si un animal me hubiese arañado la cara. No sé qué hora sería, pero aún no amanecía. Todo a mi alrededor estaba lleno de unas enormes plumas color blanco, de un tamaño antinatural, o sea, eran más grandes incluso que las de algunas especies de águilas. Corrí a mi casa espantado, pero antes me encontré un policía, quien lejos de ofrecerme algo de ayuda, me acusó de haber hecho algo indebido, pero después de notar mi estado de pánico puro, me ofreció su gabardina. Luego me acompañó a mi casa y después me llevó a la comisaría a levantar mi reporte. El reporte no fue tomado muy en serio, pues la verdad, no recordaba los rostros de mis agresores,
Además, cuando hablé acerca de sonidos de batir de alas gigantes, fui ridiculizado y acusado de ser un borrachín, siendo que en mi vida había tomado algo de alcohol. Corrí a casa, sin voltar hacia atrás, recé el Padre Nuestro, el Credo y cuanta oración se me vino a la mente. Llegué ileso a la casa, sintiendo cómo mi corazón no paraba de palpitar. Pensaba que se me iba a salir del pecho. No logré dormir esa noche y durante varias semanas experimenté una serie de fenómenos raros que no sé si estén relacionados a mi terrible encuentro. Por ejemplo, la comida se me echaba a perder aun cuando terminaba de comprarla. También mi estado de salud decayó y comencé a mostrar fiebres repentinas, sin poseer ningún tipo de infección o enfermedad alguna. Y del sueño, ni hablar. Cada noche soñaba que se acercaba a mí una arpía, como esas que salían en los libros de mitología, que intentaba tragarse mis ojos. Quedó mi reporte en el expediente, pero no quise seguir el proceso de denuncia. Para ese momento estaba por graduarme y ya había concluido el servicio social y las prácticas profesionales, así que regresé a Guadalajara. Estando en Guadalajara me invadió una depresión muy profunda. Incluso me puse nefasto, pensando en que no me llamarían de la universidad de nuevo. Pero un día todo cambió. Me llamaron para decirme que mi plaza en la Universidad Autónoma de Zacatecas estaba asegurada y que podía empezar de inmediato en el siguiente ciclo escolar. Mi estado de ánimo mejoró y contándole a mi madre mi desventura durante aquella madrugada, me pidió que tuviera cuidado, pues ella sabía que las brujas eran reales y no simple mitos, pero que no era como creían muchos, que se trataba de simples mujeres que practicaban la brujería, sino que se trataban de espíritus primordiales que habitaban nuestra tierra desde tiempos antiguos, más antiguos incluso que los propios seres humanos. Mi madre, antes de irme, me entregó un relicario con la cruz de San Benito. Me dijo que mientras lo trajera puesto, nada de origen maligno sería capaz de tocarme. Me instalé en otra casa igualmente hermosa, pero no volví a mi habitual pasatiempo de leer en la plaza poco antes del amanecer, pues aún sentía miedo de volverme a encontrar con ese tipo de cosas. Creo que no fue hasta después de un año que me sentí aliviado y volví a retomar mi antiguo hábito. Y una vez que estuve sentado en mi banca favorita, leyendo el periódico, mirando cómo varias personas de la tercera edad hacían lo mismo que yo, me sentí ridículo por sentir miedo ante algo tan simple. Además de que el peligro se encontraba en todos lados, así fuese dentro de un día normal, así fuese en la mañana, en la tarde, en el anochecer, en la plaza, en la calle. El riesgo de sufrir un accidente, un asalto o cualquier agravio no disminuiría. Recuerdo que un día jueves, de camino a la universidad, crucé por mi plaza favorita. Entonces volví a escuchar esos malditos gritos de agonía. En esta ocasión decidí no ser estúpido y tener más cuidado. Así que no me dirigí de inmediato a la fuente, sino que caminé lento y en una posición casi a gatas. Luego me acerqué. Entonces la vi. Era una mujer mitad ave, mitad humana. Estiraba sus alas blancas, lanzando esos chillidos horrendos, mientras los dos hombres intentaban ahorcarla y ahogarla en el fondo de la fuente. Los intentos de este par de rufianes fueron inútiles, ya que las alas de aquella criatura poseían una fuerza sobrehumana, y aun cuando ambos intentaban someterla, ella lograba zafarse, blandiendo sus alas, que eran blancas y deslumbrantes, pero en su rostro se notaban ciertos rasgos siniestros, pues sus ojos parecían inyectados totalmente en sangre, no tenía cabello, y su boca era como la de un depredador. No pude dejar de pensar en aquellas criaturas de las que hablaba la mitología griega, aquellas que se conocían como arpías. La criatura lanzó una de sus garras contra uno de los ojos de su sujeto, lo arrancó de una sola pieza y se lo tragó. El otro hombre comenzó a gritar de puro horror y no pude contenerme, así que salí de mi escondite y al verme la maldita bruja comenzó a volar hacia mí y yo corrí a esconderme, pero aquella criatura voló y se paró en mi hombro derecho.
Yo perdí la calma, entré en pánico y comencé a correr y dar vueltas, girar y gritar como un idiota. Pero la ave no se iba. En eso, los hombres se echaron a correr, dejándome solo con esa maldita bruja. Mi cuerpo reaccionó de manera inconsciente. Me eché al suelo, me puse las manos en los ojos y oídos. No podía dejar de gritar. Mientras estaba en el suelo, cubriéndome los oídos y los ojos, sentí como el aire se llenaba de plumas blancas, y la bruja arpía continuaba sus chillidos ensordecedores. La criatura se posó sobre mi vientre. Sus garras afiladas rozando mi piel. A pesar de que llevaba el relicario con la cruz de San Benito, sentía que mi protección estaba siendo desafiada. Sentí volverme loco. En ese momento, la imagen de mi madre apareció en mi mente. Recordé sus palabras sobre las brujas y su regalo protector. Así que me obligué a abrir los ojos y enfrentarme a la criatura. Mientras lo hacía, sostuve firmemente el relicario alrededor de mi cuello. La maldita criatura, desafiándome, pronunció mi nombre. Roberto, comeré tu alma, dijo la maldita en palabras claras. La bruja arpía se detuvo por un instante, sus ojos inyectados en sangre mirándome fijamente. Una especie de reconocimiento pareció cruzar por su rostro deformado. La criatura dejó de chillar y se alejó lentamente, batiendo sus enormes alas blancas. Me quedé en el suelo, temblando, mientras la criatura se elevaba en el aire y desaparecía en la oscuridad. Los chillidos se desvanecieron gradualmente, dejándome en un silencio inquietante. Me reporté enfermo a la universidad, pues mis nervios estaban hechos trizas. No podía dejar de temblar, no podía sostener la pluma, mucho menos dar clase. Y cada que me acordaba de la figura de aquella maldita bruja, mi voz se quebraba. Con el pasar del tiempo, la herida que dejó aquella criatura en mi alma dejó de ser tan marcada. Sin embargo, el miedo jamás se fue. Nunca más volví a verla, pero imagino que aquella arpía, de alguna manera, por algún motivo, acechaba a aquellos hombres. Y quién sabe, tal vez logró terminar con ellos. Encerradas con una bruja. Mi padre se fue de la casa cuando mi hermana y yo éramos niñas. Vivíamos en una casa un poco grande, en la cual mi madre no pudo seguir pagando la renta, pues el precio era algo elevado. Así que terminamos yéndonos a vivir a la casa de mi abuela. Vivir allí fue muy incómodo, pues en la casa vivíamos muchas personas. Varias primas y mi abuela nos trataban como unas arrimadas, cosa que a mí me hacía sentir muy mal. Y aunque varias veces se lo dije a mi madre, ella en respuesta solo me decía que debíamos estar agradecidas con mi abuela por darnos un techo donde vivir. Yo escuchaba a mi madre, aunque no le creía nada, pues se veía bastante incómoda también. No contaré mucho de todo lo que tuvimos que pasar en la casa de mi abuela. Solo diré que fue como estar en un purgatorio. Un día, mi madre llegó muy emocionada. Nos dijo a mi hermana y a mí que nos cambiaríamos el fin de semana a una nueva casa. Nos sentimos emocionadas, aun cuando no habíamos visto la casa en persona. Se llegó el día de cambiarse. Ya saben cómo es cuando se es niño. Te emocionas con cualquier cosa, incluso dejas de dormir a causa de esa emoción. Desgraciadamente, son muchas las veces en las que las cosas no son como imaginamos. Nos hacemos una idea de algo, sobre todo cuando se es niño, y cuando te topas de frente con la realidad, los sueños creados por tu imaginación se caen en mil pedazos. Así me ocurrió cuando vi que la casa no era una casa, era un simple cuarto en una vecindad. Tenía ganas de gritarle a mi madre que el lugar estaba horrible, y en verdad lo era. Estaba muy descuidado toda la edificación, y aunque nuestro departamento tenía 2 habitaciones y un baño privado, en realidad no me parecía suficiente. No era la casa que había imaginado. Sin embargo, preferí no quejarme con mi madre, pues ella se veía tan feliz que preferí callar mi enojo. Y era maravilloso ver a mamá sonreír, pues hacía mucho que no se le veía así de feliz. Aparte, ¿qué importaba si el lugar apestaba a orina, si ahora mi hermana y yo teníamos habitación propia? No tardé mucho en acostumbrarme a aquel lugar y en formar amistad con algunas niñas que vivían también por allí.
La vecindad, como les he dicho, era algo espantosa, toda llena de humedad. Los muros ya mostraban el alma de los ladrillos. Al perder su piel de concreto y la pintura, ya ni siquiera existía ningún espacio de aquel lugar, solo en los números que marcaba el que le correspondía a cada departamento. Las niñas del lugar le tenían miedo a un departamento que no llevaba número, pues, aunque estaba abandonado, contaban que hace mucho allí vivió una mujer que practicaba brujería, pero no era una brujería común y corriente. Decían que esa mujer utilizaba cadáveres de animales para cumplir sus propósitos. Ese departamento era en verdad aterrador. Tenía los vidrios de sus ventanas rotos y un aura que te obligaba a pasar sin mirar frente a él. Y esto era algo difícil, pues la primera casa del pasillo, y para evitar verlo, solía pasar corriendo con los ojos cerrados. Conforme fuimos creciendo, perdimos el miedo a ese lugar. Tenía yo 12 años, cuando mi cuerpo comenzó a sufrir muchos cambios, del mismo modo que mi pensamiento. Comencé a creer que las historias que existían alrededor de ese departamento eran solo chismes de las personas que vivieron allí. Las demás niñas, que eran de mi edad, comenzamos a desarrollar un gusto por lo paranormal. Empezamos a reunirnos en la habitación de una de las niñas que vivía justo enfrente de ese departamento de la bruja. Al principio, solo contábamos historias de terror. Sin embargo, nuestro interés por lo inexplicable creció más allá, a tal punto en que comenzamos a jugar a la Ouija y otros rituales que siempre nos resultaban fallidos. Jamás ocurría nada paranormal cuando los usábamos. Una de las chicas tuvo la gran idea de irnos a meter a la habitación de la bruja, a ver si veíamos algo, o si podíamos invocar su espíritu. Así pues, fue como buscamos la manera en que pudiéramos colarnos a la habitación. Fue algo curioso. Un lugar que hace apenas unos años nos produjo tanto terror, ahora nos atraía tanto. Y lo más irónico era que no encontrábamos una manera para lograr entrar. Era verdad, no existía alguna forma en que pudiéramos entrar. Las ventanas, aunque muy rotas, tenían demasiado cerradas las protecciones. Y la puerta, aunque la empujáramos y metiéramos alfileres, no cedía, estaba muy bien cerrada con llave. Una de las niñas que vivían en la vecindad era sobrina de una de las dueñas. No sé cómo lo habrá hecho, pero consiguió la llave de esa habitación. Abrimos la puerta y un olor demasiado fuerte aguardado salió a darnos la bienvenida. Lo mismo que un par de ratas que corrieron por nuestros pies. El lugar se parecía al departamento en el que yo vivía. Un par de habitaciones divididas por una cortina de tela hecha trizas. En el primer cuarto no había nada relevante. Una base de cama de madera, algunos cuadros religiosos en la pared. No vimos ningún mueble o cajonera donde pudieran ocultar cosas. Cruzamos la cortina. Allí sí encontramos varias cosas raras. Para empezar, el cuarto estaba pintado de negro, aunque el sol se había tragado la mayor parte del color. Aún así se podían ver. Las paredes estaban tapizadas con varios crucifijos y otras esculturas a las que no les encontramos forma alguna. El piso estaba cubierto por una alfombra color rojo, se sentía mojada y pegajosa. Al fondo, una especie de altar donde posaba un pedestal la figura de una virgen, toda en color blanco. A un lado de esa escultura vimos muchos huesos. Quién sabe de qué animales serían. Entre los huesos estaban unas cruces hechas con ramas e hilo negro. También algunas cartas de tarot. Y por último, lo que se me hizo más extraño, un ramo de claveles blancos frescos. Esto me indicaba que alguien seguía asistiendo en este departamento. De pronto, todo lo que estaba sobre el altar comenzó a flotar de manera violenta ante nuestros ojos. Todos comenzamos a gritar. Sin embargo, las niñas más grandes nos empujaron a mi hermana y a mí, mientras ellas salieron corriendo, azotaron la puerta tras sus espaldas. A mi hermana le comenzó a sangrar la nariz y no dejaba de llorar. Yo, antes de entregarme al pánico, me dirigí a abrir la puerta, pero estaba trabada. En eso vimos a una persona parada sobre la base de la cama. Jalé a mi hermana y entramos a la habitación continua. Ahora todo lo que estaba en el altar estaba sobre el piso. La imagen de la Virgen se había quebrado.
Escuchamos los pasos en la habitación continua. Lo único que se me ocurrió fue meternos debajo de la mesa del altar. Le cubrí la boca a mi hermana con mis manos. No podía dejar de temblar. Escuchaba unos pasos que se arrastraban. Cerré los ojos, intentando no gritar. En eso, alguien arrancó la tela que cubría el altar. Por unos segundos vimos una cara espantosa que no lograré escribir. Era la bruja, o el espíritu de ella. No era nada parecido a lo que te enseñan en las películas de terror. No se veía ni vieja, ni joven, ni humana, no tenía la piel verde, no tenía un sombrero puntiagudo. Simplemente era espantosa. Mi hermana y yo gritamos. Yo volví a cerrar los ojos, y cuando los volví a abrir, la aparición se desvaneció tan rápido como apareció. Sentí algo que me calaba en la espalda. Lo tomé con mi mano para ver que parecía como la cría de un animal desecado. Sentí mucho asco. Rápidamente lo deshice él. Corrimos hacia la puerta. De nuevo intenté abrirla sin lograrlo. Estaba trabada. Mi hermana volvió a llorar. En eso una señora nos abrió. Venía acompañada con una de las niñas que nos empujaron. Nos quedamos en su casa, hasta que llegó mi mamá. La señora nos platicó que todo lo que se decía sobre esa casa era real. Allí vivió una mujer que practicaba magia negra, cuya muerte no puedo decir por aquí, pero fue ocasionada por ella misma, en una especie de ritual. Después de que murió, en la vecindad comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas, por lo que se contactó a una santera, que fue la que colocó todos los crucifijos, y realizó una serie de rituales para mantener sellado el lugar. Lo de las flores era algo que tenían que hacer al menos una vez al mes, para impedir que la maldad se expandiera. Jamás me volví a acercar a esa casa. Me casé muy joven y me fui de allí. Mi madre terminó por mudarse a otro municipio. Sin duda, es la experiencia más aterradora que he vivido hasta el día de hoy.